¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en esta mesa de redacción de las elecciones en Estados Unidos. Analizaremos con nuestros invitados el triunfo de Obama y los retos que tiene a partir de ahora. También hablaremos de los efectos de esta victoria en Europa y en España. Además, analizaremos en nuestro debate los presupuestos autonómicos y los recortes en partidas como dependencia, escuelas infantiles o en las empresas públicas. Y también el aval otorgado por el Constitucional al matrimonio homosexual. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí en esta mesa de redacción Pascual Moreno, médico, buenas noches. Hola, buenas noches, María. José Ignacio Senao, concejal del PP, buenas noches. Muy buenas noches, María. Y Marina Sevilla del PAR, buenas noches, Marina. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos, las elecciones en Estados Unidos. Obama ha vencido a Romney en unos comicios que han estado muy ajustados. Hasta última hora no se ha sabido exactamente qué iba a pasar. ¿Cómo valoráis estas elecciones y qué retos tiene ahora el reelecto Obama en este nuevo mandato? Pascual. Bueno, pues unas elecciones muy al estilo americano, ¿no? De película de estas que no sé, hasta el último momento cuesta saber cómo va a acabar, con cierto grado de intriga, mayor de la que nos podíamos esperar incluso hace a lo mejor 6 meses, ¿no? Donde parecía que las encuestas daban a un Obama que revalidaba con mucha más claridad de alguna manera su presidencia, ¿no? Un triunfo además en el que yo creo que Romney sí que se ha acercado a posiciones de centro con grandes dificultades por sus compañeros de viaje, porque yo creo que en esto algunos de los portavoces del Partido Republicano y en concreto además toda la facción del Tea Party, yo creo que ha ayudado un poco, ¿no?, a ese viaje al centro que yo creo que cualquier candidato en Estados Unidos con ese modelo bipartidista tiene que hacer para poder conseguir el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Y donde además pues llama la atención eso, como algunas grandes minorías, pues como los jóvenes, que son casi un 20% de la población de Estados Unidos, como las mujeres, como la población de origen hispano y la afroamericana, han volcado de alguna manera un poco de alguna manera un resultado que efectivamente ha sido más ajustado de lo que inicialmente se podía esperar, ¿no? Y viene una presidencia complicada, ¿no? Presidencia complicada porque tiene delante a un Congreso que vuelve a estar en manos de los republicanos. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido Obama durante estos primeros 4 años ha sido la poca capacidad o la poca cintura de unos y de otros, de la propia presidencia y también de los republicanos, muy marcados por esa facción del Tea Party, para poder llegar a acuerdos. Tiene un reto por delante, que es hacer lo mismo, y los presidentes americanos siempre dicen que quieren pasar a la historia en los segundos mandatos, ¿no? El primero es en el que tienen que ganar, el segundo y revalidar, y el segundo es el hecho de no tener que volver a pelearse en las urnas por seguir, hace que de alguna manera les venga el espíritu este de dejar una marca, ¿no?, que sea algo más que ser el primer presidente afroamericano, ¿no? Y probablemente esos 2 primeros años de mandato, porque luego ya empieza ya otra vez la fase preelectoral, en la que marcar de una manera un poco dinámicas, ¿no? Y ahí hay un reto, que es esta crisis, ¿no?, que es mucho más global de lo que a veces nos parece, cuando la vimos mucho más de cerca, pues porque vemos a los afectados al lado, pero en la cual la toma de decisiones tiene que ser también mucho más global y menos local, ¿no? ¿Puede Obama, como se ha dicho desde algunos foros, influir de alguna manera, impulsar en el crecimiento de España? Parece que se le vea incluso como un poco un mesías respecto a estos temas, casi. José Ignacio. Bueno, yo no querría exagerar, ¿no? Está claro que Estados Unidos puede influir en la economía de todos los países, por supuesto en Europa y también en España, ¿no? Pero bueno, yo creo que Estados Unidos ahora tiene un problema, el problema propio, ¿no?, que tiene que resolver. Yo tenía el dato, no sé cómo estará ahora la bolsa, pero al principio del día la bolsa iba cayendo, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen que afrontar ahora una serie de reformas también estructurales y económicas que van a marcar también un poco toda la política exterior que tengan que hacer. Bueno, yo creo que a España no le va mal que Obama siga. Probablemente unas políticas que estaban por ver también por parte de los republicanos podían haber sido perfectamente también asumibles, pero Europa y España yo entiendo que debemos de resolver los problemas nosotros, es decir, no esperar que nos vengan las soluciones de fuera. Somos nosotros, tenemos suficiente capacidad y además somos los primeros interesados en arreglar los problemas en Europa y en España, o sea que somos nosotros y no tenemos por qué buscar la solución que nos venga de esa parte milagrosa de un presidente que ha sido elegido, que yo creo que ha sido elegido, por cierto, por los mismos que le eligieron ya hace 4 años, con menor apoyo, es decir, han perdido muchísimos votos, y lo que no cabe duda es de que los republicanos han perdido las elecciones, con todo lo que se decía de que estaba muy igualado.
al final han perdido ellos las elecciones. Probablemente el planteamiento que han tenido en campaña no ha favorecido mucho. Tiene razón Pascual, se quiso enderezar algo, pero ya la cosa estaba estropeada. Y luego probablemente las circunstancias de la naturaleza también han influido, ¿no? La tormenta esta perfecta que hubo, con las soluciones rápidas, aunque no están tan acostumbrados como en Europa. En Europa somos más rápidos. Quiero decir, hay todavía gente que todavía no tiene luz y sin embargo no se ha notado mucho, sino se ha notado mucho más la capacidad que han tenido, yo creo, todos los americanos de sentirse americanos por encima de todo, abandonar la campaña electoral en un momento determinado. Eso siempre yo creo que favorece al que está en el gobierno. ¿Qué valoración haces tú, Marina, de esta Bueno, campaña? yo comparto la visión que han aportado los compañeros de mesa. Al final se estaban jugando también en estas elecciones dos maneras muy distintas, una visión muy distinta de hacer política. Pues Romney tiene quizá una visión más, contaba con un equipo muy centrado en lo económico, bueno, pues haciendo un alarde de su experiencia como gobernador, como líder empresarial, quizá desde un punto de vista, bueno, pues muy ultraliberal, bueno, es una venta de que hay que adelgazar el Estado, prometió recortes presupuestarios, quizás secuestrado también por ese Tea Party, que también es uno de los grandes perdedores de esta campaña. En política migratoria yo creo que la gente latinoamericana ha votado masivamente a ese equipo que ha presentado Obama, que está más centrado en lo social, haciendo gestos importantes de complicidad con las clases trabajadoras, con la clase media, ¿no? Esos gestos en política sanitaria para dar esa cobertura. Yo creo que en Estados Unidos, desde el punto de vista de su política interior, gana con Obama. Me parecería una marcha atrás apostar por políticas como la que estaba defendiendo el candidato republicano. Pero desde el punto de vista de qué influencia tiene esto en nuestra economía, yo creo que cada vez menos. Yo creo que Europa hace mucho tiempo que dejó de ser un objetivo prioritario para los Estados Unidos. Estados Unidos está más centrado en su problema interior, en su problema, en el gigante asiático, en China, ¿no? como competidor en este mundo global, en lo que puede hacer en Latinoamérica, desde el punto de vista también de los recursos, de ser esos países vecinos, y también desde el punto de vista de la seguridad muy centrado en los países árabes, en la problemática de Siria, etc. Yo creo que Europa ha dejado de ser hace mucho tiempo objetivo específico de los Estados Unidos. Y también ahí tenemos mucho que hacer nosotros, en esa construcción europea que efectivamente haga que los países que formamos parte de la Unión tengamos una representación única y podamos jugar en este mundo global. Y yo creo que influye muchísimo más, infinitamente más, las elecciones que puede haber en Alemania ahora mismo para la política económica, para la economía española, muchísimo más que lo que puede influir la política, la decisión de haber elegido a Obama o a Romney. Pero ¿debe Europa mirar en cierta medida esas políticas que puede poner en marcha Obama para crecer, para salir de la crisis? Pues es verdad que la capacidad que pueda tener Estados Unidos de influir de alguna manera en Europa para que nos ayude a salir de esta situación no es tan importante como la posibilidad que tiene Europa de mirar otro tipo de políticas, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Es decir, el gobierno norteamericano en la gestión de este periodo de crisis es verdad que de alguna manera yo creo que tuvieron una capacidad de reacción muy superior, es decir, yo creo que vieron mucho más claras las orejas al lobo que en este país en el que se estuvo negando la pura existencia de la crisis, que era como negar que sale el sol por las mañanas. Bueno, pues se ha hecho una gestión de alguna manera en la que el papel del Estado aportando políticas que estimulaban el crecimiento y además que protegían también a la empresa norteamericana frente a amenazas exteriores, y esto fue uno de los grandes temas de debate, ¿no? La actuación que tuvo el gobierno norteamericano frente a la industria automovilística en su país, frente a actitudes que planteaban. Hubo un artículo de opinión de Mitt Romney, del candidato republicano, que hablaba de que lo que había que hacer era dejar caer a la industria automovilística y volver a reflotarla a partir de, efectivamente, un nuevo diseño empresarial, pero después de alguna manera que las empresas que existían, la General Motors, la Chrysler, etcétera, desaparecerán, ¿no? Ese modelo frente a un modelo en el que el Estado asume que tiene que ejercer una labor de protección del sector empresarial por lo que significa por detrás de tejido económico, de personas que son trabajadores de esas empresas, es diferente, es claramente diferente, ¿no? Y yo creo que además, Romney además, que viene de un Estado, en ese sentido, mucho más liberal en términos políticos y no neoliberal, es decir, yo creo que el presidente le ha marcado, le ha lastrado la existencia de una facción
pues mucho más radical en su partido respecto a este tipo de políticas. Al final no puedes prometer que vas a bajar los impuestos, que no vas a bajar el gasto militar y que además vas a mejorar el déficit. A ver, esto no sale, ¿no? Esto es lo del besugo grande que pese poco, no cuadra, ¿no? Entre ellos han ayudado a Obama, Sí, verdaderamente. no, verdaderamente. Han perdido las elecciones. A ver, ellos. no puedes, aparte de otro tipo de políticas sociales, es decir, no puede haber un candidato al Senado, un senador además, que ha dejado de serlo, gracias a Dios, que vaya diciendo que un embarazo por una violación casi es una bendición de Dios. Estos son, incluso en el tejido social norteamericano, donde puedes encontrar algún tipo de acogida a ese tipo de propuestas, lo que provoca en el electorado casi es pavor, de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que ha habido un factor muy importante en el último tramo de la campaña, que ha sido la actuación de Bill Clinton, ¿no? Bill Clinton es una persona con mucha personalidad. Yo creo que le ha ayudado mucho. Le ayudó en la anterior ocasión. Yo creo que ha sido definitiva su implicación muy fuerte en la campaña en la recta final. Yo pienso que es cierto. Bueno, si os parece, dejamos de hablar del exterior y vamos a hablar de temas que nos interesan dentro de nuestra comunidad autónoma. Los presupuestos autonómicos se han recortado hasta un 43% en ayudas a la dependencia, más de un 70% en escuelas infantiles. Desde las cámaras de comercio en Aragón se ha advertido de que estos presupuestos priorizan el cumplimiento del déficit frente a priorizar el crecimiento. ¿Qué valoración hacéis de ellos? ¿Con estas cuentas se puede impulsar el crecimiento en Aragón o se ahonda más en la situación de recesión? Marina. Bueno, yo creo que son unos presupuestos pues difíciles, unos presupuestos que se producen en una coyuntura económica pues donde llevamos más de 6 años de crisis, 3 años de recesión, y entonces bueno, pues los presupuestos son reflejo del momento económico que se vive. Yo no puedo negar lo evidente, son unos presupuestos duros, y si yo formé parte del gobierno, tuve la suerte de poder trabajar para los ciudadanos en la legislatura anterior, y tengo la suerte de tener ese privilegio también ahora, y se viven de otra manera. Antes estábamos repartiendo el dinero para hacer unos proyectos nuevos y ahora estamos repartiéndonos los ajustes. Y esa es la situación con la que tenemos, no podemos negar lo evidente. Hay una caída de ingresos como consecuencia de la crisis económica, hay una caída de ingresos como consecuencia de que el Estado transfiere menos dinero a las comunidades autónomas como consecuencia de la crisis económica y de los objetivos de cumplimiento del déficit, y son unos presupuestos pues, que denotan una austeridad. ¿Qué ha intentado hacer el Gobierno de Aragón? Pues lo que ha intentado hacer es que haya inversiones que intenten reactivar la economía en el ámbito de la estrategia de economía y empleo, y también que se mantenga ese colchón base que no puede faltar en ese estado de bienestar, que es bueno, pues, la protección social, la protección civil, los servicios sociales, la educación y la sanidad. Y se han hecho esfuerzos muy importantes en ese sentido. Ahora esos presupuestos tienen que ir a las Cortes, y en las Cortes tenemos el debate parlamentario donde están los representantes de la sociedad aragonesa. Y yo creo que ahí es donde se tiene que hacer un esfuerzo para, en la medida de lo posible, si las señorías tienen ideas, imaginación, etcétera, mejorar esos presupuestos. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque sean unos presupuestos de todos, porque realmente son unos presupuestos complicados. Y bueno, pues ahí estará esas enmiendas, ese debate parlamentario que tiene que haberlos para que al final yo creo que salgan unos presupuestos que es lo que queremos todos, las personas que están en el gobierno y las personas que están en la oposición, que sean con lo que tenemos los mejores presupuestos posibles. Con ese deseo se manda ese presupuesto a las Cortes y bueno, pues vamos a ver si pueden enriquecerse con las aportaciones de todos. Pascual, ¿crees que hay margen de mejora de estas cuentas? Pues yo creo que es escaso, ¿vale? Yo estoy de acuerdo con Marina. Difícil lo tiene un gobierno que tiene unos niveles de ingresos que han caído como han caído, eso es así. Difícil lo tiene un gobierno que además no quiere tomar decisiones complicadas como es mejorar los ingresos a través de su política impositiva, eso también es verdad. Y si no mejoran tus ingresos, si no quieres tomar medidas complicadas que mejoren ese nivel de ingresos, tienes que acometer una disminución del gasto. Esto es igual que casi una economía doméstica, ¿no? El problema es que cuando ya no te tienes que borrar de gimnasio o quitarte de la televisión por cable, sino que ya entras en cuestiones más complicadas, ¿no? Como es la educación de los hijos o como es si hay que ir al médico o no hay que ir al médico, ¿no? Y aquí es verdad que la situación está complicada porque la capacidad, yo creo que, lo hemos hablado alguna vez en esta mesa, ¿no? Yo creo que el Gobierno de Aragón históricamente en su gestión
yo creo que ha tenido comportamientos maduros en el sentido de no hacer crecer el gasto por encima de la capacidad de los ingresos de alguna manera más estructurales y no tanto aquellos coyunturales que tienen que ver con la situación de bienestar económico, ¿no? Y eso hace que ahora, de alguna manera, el aterrizaje de alguna manera esté siendo más suave de que se está produciendo en otras comunidades autónomas. Pero la situación es muy complicada porque la propia gestión de lo público hace que las medidas que tengas que tomar no sean a veces incluso las más adecuadas. No tienes la flexibilidad en la gestión de los recursos humanos, no tienes la capacidad de adaptar mejor tus procedimientos y eso va a hacer complicado el que en determinadas partidas que tú mencionabas al principio yo creo que va a provocar dolor, es decir, estamos tocando hueso, ya no es una situación en la que toca de alguna manera adelgazar un poco, ¿no? Sino que las medidas son un poco complicadas. Yo entiendo que ha faltado políticas, ha falta un poco de reflexión respecto a lo que se puede hacer desde el punto de vista impositivo. Y yo creo que sí, que hay medidas que son complicadas de tomar y que en su momento se tomaron de manera a lo mejor pues con una capacidad de reflexión menor a la que tocaba, pero bueno, pues nos sigue pareciendo muchas veces que tomar medidas que afectan a todos de forma generalizada, como es tocar el IVA, no es lo mismo que hablar del impuesto de patrimonio o que hablar de una mayor progresividad en la escala del IRPF, en la que efectivamente el compromiso de todos se manifieste de tal manera que si más tienes, pues ahora toca poquinar más, ¿no? José Ignacio, ¿se debería de plantear, como dice Pascual, esa subida de ciertos impuestos? Bueno, nosotros que hemos dicho en nuestro partido que no nos gusta subir impuestos y que Mariano Rajoy ha tenido que subirlos porque no le ha quedado otro remedio, en Aragón no podemos pensar cuestiones diferentes, es decir, los presupuestos que tenemos para el año 2013 son los presupuestos que hay. El gobierno va a tener que gestionar los ingresos que tiene y además hay que procurar, por encima de todo, hay que cumplir una estabilidad presupuestaria. Porque además yo creo que estos presupuestos son unos presupuestos, y lo ha dicho el propio consejero, son unos presupuestos rigurosos, son coherentes y además van a ser unos presupuestos que tienen una planificación también de cara al futuro. Lo fácil es recaudar más, luego además cómo se redistribuye esas recaudaciones, pero lo que hay que hacer, a mi juicio, yo creo que está bien orientado porque nosotros conocemos que hay una proyección de aquí al año 2015 es intentar recuperarnos en esas cantidades que en otros momentos pues, se han gastado por encima del presupuesto. El techo de gasto lo tenemos también con relación a los ingresos. Bueno, yo entiendo que se ha tratado de hacer un presupuesto que ahora habrá que debatirlo en las Cortes y que podrá mejorarse en lo que se pueda. Al final el presupuesto van a ser 5.100 millones. Esto no se va, el presupuesto no se puede estirar como un chicle y aun con todo, con las dificultades que hay que decir que las 2/3 partes es gasto social. Gasto social. Esto hay que decirlo, ¿no? Que tendría que ser más, probablemente. Tenemos que atender y hay que atender con este presupuesto pues gastos de financiación, son 250 millones me parece lo que hay que hacer, 200 millones de euros que tenemos que pagar de amortizaciones en el ejercicio 2013, con 250 millones la cantidad de cosas en este tiempo de crisis que se podrían hacer. Pero bueno, nos toca pasarlo mal y por supuesto a quien le toca gobernar en estos momentos lo tiene más difícil, pero con el apoyo de todos entiendo que se puede salir adelante. La situación en Aragón no es peor que en otros sitios, no es peor y por lo tanto yo sé que hay buenos gobernantes que pueden llevar el timón y yo me lo creo, es decir, yo creo en la firmeza con que se va a gestionar el presupuesto. Lo que tengo seguro es que no se va a gastar más allá de lo que se tiene, porque eso no sería solución, eso sería de nuevo sumergirnos en la misma dinámica que hemos tenido y entonces sí que no habría salida del túnel. Entiendo que todo esto con el mejoramiento que tiene que haber en relación al presupuesto, a los presupuestos generales del Estado, es decir, que en España también tenemos que salir, pues bueno, que las cosas de aquí a prácticamente pues mediados ya del 2013, primeros del 2014, en el presupuesto del 2014 ya podamos pensar que ya se pueden hacer cuestiones en inversión y por supuesto se pueden mejorar en los aspectos sociales que ahora, pues bueno, si ha habido que tocarlos, no es una cuestión definitiva, que se sepa que no es definitivo y que además es la vocación que un gobierno ha tenido siempre, y vamos, nuestro gobierno lo ha dicho y nuestro partido y los dos partidos que sustentan en este momento el gobierno, tanto el PP como el PAR, lo han dicho en reiteradas ocasiones que su vocación es de hacer unos presupuestos de cara a la sociedad.
¿Cabría, por ejemplo, subir, como en otras comunidades, en Madrid o en Barcelona, ese céntimo sanitario, ese céntimo por receta, o las gasolinas, subir los impuestos en gasolinas? El céntimo sanitario es una opción que está en muchas comunidades autónomas, algunas vecinas, y desde luego, pues como se ha cabido en otras comunidades autónomas, aquí podría quizás caber. Lo que sí que puedo trasladar es que el Partido Aragonés defendería que ese céntimo sanitario se establezcan mecanismos para que los transportistas, el uso profesional del transporte, o sea, el que utiliza el transporte para trabajar, pueda ser compensado. Eso en cualquier caso, pero bueno, es una medida que a día de hoy, vamos, el Gobierno todavía no se ha posicionado en ese sentido, o sea, que estoy hablando en el sentido por hablar. Bueno, vamos a dejar el tema presupuestario y hablemos de otra cuestión. El Constitucional ha dado el aval, ha avalado esa ley del matrimonio homosexual. El Partido Popular ha dicho que la aceptará y que no va a modificar esa ley. Es un aval que viene después de 7 años de espera para que este tribunal se manifestase al respecto. Ha tardado, pero al final ha llegado. Bueno, ¿qué valoración hacéis, Pascual? Pues a ver, primero de satisfacción, como yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos. En esto creo que ha habido, noto bastante mayoría de gente que de alguna manera ante esta decisión ha visto coherencia respecto a una situación social evidente, ¿no? Es decir, yo creo que aquí el Partido Popular, tomando decisiones cuando estás en la oposición, a veces adopta riesgos que son eso de no pidas determinadas cosas, no vayas a que te las concedan, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo en el Partido Popular y buena parte de sus afiliados también han respirado con alivio respecto a la decisión del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque la situación que se planteaba con una medida que hubiera puesto además en tela de juicio en estos momentos más de 22.000 matrimonios que se han producido en este país en el tiempo que lleva vigente esta ley, de situaciones normalizadas además en las que no se ha puesto en amenaza ninguna institución familiar ni nada parecido, donde simplemente se ha dado carta de legalidad a una relación de pareja basada en el afecto, que uno quiere la protección del Estado que supone el matrimonio, que es lo que es la relación matrimonial en este país y bajo ese paraguas legislativo. Pues yo creo que poner en tela de juicio una norma que da una venida regular y a dar carta de naturaleza a una realidad social, pues era bastante absurdo, cuando además algunos de los representantes del propio Partido Popular venían a decir que estaban de acuerdo con todo menos con lo de la palabra matrimonio, ¿no? Claro, el problema es que el Constitucional no decide si la palabra matrimonio está bien o mal puesta, sino decide si una ley es o no es constitucional, y por tanto, efectivamente hubiera dejado en el brete a más de 44.000 personas que tomaron una decisión madura, que tomaron una decisión basada en sentimientos y en afectos y que decidieron de alguna manera pues, constituir su pareja de forma legal, tal y como figura en la legislación. Yo creo que además fue un posicionamiento que responde, el hecho de que el Partido Popular responde a un espectro político muy amplio, ciudadano muy amplio, lo cual es algo meritorio para el Partido Popular, hace que a veces determinadas facciones un poco, de alguna manera, más extremistas, más conservadoras, como aquí pasó, impongan un criterio que luego dentro del propio Partido Popular y en el último congreso, de alguna manera, se revisó, ¿no? Y yo creo, lo vuelvo a decir, yo creo que en general la mayoría de la ciudadanía ha visto esto como una normalización ya en su momento cuando se aprobó esta norma, pero el paso del tiempo lo que ha venido como casi siempre, a hacer es a poner las cosas en cierta distancia y a verlas con mayor ecuanimidad, ¿no? José Ignacio. Bueno, pues yo entiendo que es una cuestión que desde que la Real Academia de la Lengua aceptó el matrimonio, una unión entre personas del mismo sexo, eso está admitido, el debate estaba ya prácticamente acabado, ¿no? Yo entiendo que además en estos momentos hay cuestiones más importantes, yo lo digo de verdad, que es que hay cuestiones mucho más importantes. Yo creo que en esto, en mi partido, creo que lo ha dicho perfectamente Alberto Ruiz Gallardón, que es el responsable máximo como ministro de Justicia, y bueno, pues nosotros no tenemos nada más que decir que acatar la ley. A mí personalmente, yo voy a hablar personalmente, que también estoy de acuerdo, es decir, yo no creo que este sea un problema para nada en absoluto, es decir, ni se resienten los matrimonios anteriores, ni se van a resentir el 1.200.000 con los otros 20 o 22.000. Quiero decir, que se puede convivir perfectamente en libertad y cada uno puede hacer las denominaciones que quiera. Yo ahí no creo que haya ningún problema. No me gusta quizás, pero esto es otro tema, no tiene nada que ver con el asunto, sino cómo ha empleado el Tribunal Constitucional la fórmula de interpretar la Constitución, porque es una fórmula muy peligrosa, interpretar el Tribunal Constitucional
la Constitución diciendo que lo que no prohíbe la Constitución pues puede hacerse, cuidado, porque yo creo que ahí sí que nos estamos equivocando. Este tema yo creo que está muy claro, vuelvo a insistir, desde que la Real Academia de la Lengua, que es la que tiene que definir si hay una acepción que pues, no venía, pues ahora viene, yo creo que eso está superado ya, ¿no? Esto ha sucedido después, está superado, pero con otros problemas que tenemos, que todos los tenemos en mente, ¿no? Ahora, pues con problemas en Cataluña y en otras comunidades autónomas, que nos venga el Tribunal Constitucional diciéndonos que en una sentencia hay que leerla, por lo menos lo han dicho, yo no lo he visto, si es tal como se ha dicho esta mañana, es bastante grave, ¿no? Porque decir, no, es que va un poco de acuerdo a lo que se van adaptando los tiempos, interpretamos la Carta Magna, bueno, pues no lo sé, es un poco quizás peligroso para otros temas, pero en este asunto yo creo que no hay nada más que decir, es decir, que la libertad está para que todo el mundo la use dentro de sus términos y la libertad de una persona siempre termina donde empieza la de otra. Por lo tanto, yo creo que ahí no hay ningún problema ni nada más que decir. Marina, tu valoración. Bueno, pues yo creo que esto fue un error político del Partido Popular, que no se ha normalizado cuando la Real Academia ha recogido la acepción como la unión entre personas del mismo sexo, sino que se ha normalizado con esta sentencia del Tribunal Constitucional, y que hay que reconocer que hay 44.000 personas que llevan 7 años con una incertidumbre para ver si efectivamente ese compromiso y ese reconocimiento que el Estado hace a ese amor entre dos personas que quieren compartir un proyecto de vida en común, pues es constitucional y cabe en nuestra Constitución o no. Yo creo que esta sentencia es coherente, es una sentencia que es una satisfacción porque refleja a lo que no podemos ser indiferentes, y es que hay personas del mismo sexo entre las que existe el amor y quieren tener un compromiso que conlleva unas obligaciones económicas, legales, conyugales, patrimoniales y sexuales, y lo que eso se hizo, bueno, pues la voluntad del legislador fue la que hizo reconocer que podía existir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y aunque es cierto que la tradición matrimonial hasta en su propia palabra, el matrimonio conlleva la palabra de mater, yo creo que viene de una acepción de proteger a la madre, lo cierto es que la sociedad avanza y que las instituciones tenemos y las leyes tienen que avanzar con la sociedad. Yo creo que es una sentencia muy importante que viene a normalizar nuestra realidad social y que por supuesto desde el Partido Aragonés la cogemos con satisfacción. Bueno, pues con estas últimas reflexiones se nos ha acabado el tiempo, tenemos que terminar el programa. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado, nos despedimos, mañana estaremos de vuelta con todos ustedes. Buenas noches.